La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada 105.1 y la frecuencia modulada FM al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, son las emisoras dominicas del Perú. También en Huánuco está Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Azatipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, que transmiten A Pensar Más en diversos horarios. También AM Tagua nos pone en podcast para que usted pueda escucharlo en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Además, estamos en la señal en vivo del Facebook y del YouTube, también en vivo, y todas las plataformas móviles. Hoy es 22 de abril y Rosa María ya nos está esperando. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú y en el mundo. Empezamos, para no olvidarnos, porque siempre me olvido, con la mención de la Universidad Católica del Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú, comprometidos con una nueva historia. El Bicentenario del Perú nos ofrece la oportunidad de rescatar lo que ha vivido nuestro país, valorar su diversidad y avanzar juntos hacia un mejor futuro. La PUC conmemora este momento histórico con un programa de materiales educativos, encuentros académicos, exposiciones y audiovisuales. Descubre PUC Bicentenario en bicentenariopuc.edu.pe. Muy bien, y dicho esto, pues tenemos mucho que conversar. Ayer las campañas de Pedro Castillo y Keiko Fujimori comenzaron a agitarse. Keiko Fujimori anunció que ya se le había dado el permiso para poder viajar al interior del Perú. Como ustedes saben, sus viajes están supeditados al permiso judicial, dado que está siendo acusada en un caso de lavado de activos, nada menos. Mientras tanto, Pedro Castillo lanzó dos enigmáticos tweets de los que vamos a hablar ahora, pero también tenemos el resultado de la encuesta de Datum, la primera encuesta de Datum sobre intención de voto en la segunda vuelta. El día domingo conocimos la primera encuesta de Ipsos sobre intención de voto en la primera vuelta. Como ustedes saben, no se puede comparar encuesta contra encuesta porque no son las mismas fechas, no es la misma metodología, pero sí marcan una tendencia. Y esa tendencia es que Castillo está arriba y Keiko Fujimori está bien abajo. La diferencia entre la encuesta de Ipsos, entre ambos candidatos, era de 11 puntos. Esta vez es bastante más, es de 15 puntos en perjuicio de Keiko Fujimori. 41 Castillo, 26 Keiko Fujimori. Datum registra, sin embargo, un número mayor de indecisos y de nulo y blanco. Esos indecisos y nulo y blanco tienden en la segunda vuelta a reducirse. ¿En favor de quién? Pues hasta el momento no lo sabemos. Sí sabemos de la encuesta de Ipsos que el nivel de antivoto de Keiko Fujimori es mucho más alto, 55%, que el nivel de antivoto de Castillo, que estaba en unos 33 puntos. Así que muy difícil la situación para Keiko Fujimori, más pareja, más, si quieren, amable para el señor Pedro Castillo. Hay que señalar además que en la encuesta de Datum, Keiko tiene, digamos, una mejor posibilidad con el voto femenino,
el voto masculino acompaña a Castillo y tiene una mejor posibilidad con aquellos que tienen entre 50 y 65 años, es decir, el grupo donde estamos Abel y yo. Yo explico esa mejor posibilidad porque somos el grupo que creció en la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, y bueno, sabemos exactamente lo que pasó en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez y Juan Velasco Alvarado, y porque crecimos durante el el primer gobierno de Alan García, y fuimos adolescentes y nos convertimos en adultos en ese gobierno. Y los que somos de esa generación, los padres ahora de la generación que vota por primera vez, sabemos lo que vivimos, y obviamente no es un pasado al que quisiéramos regresar, bajo ninguna consideración. Ayer también la señora Keiko Fujimori hizo varias preguntas al señor Castillo a través de las redes sociales, y el señor Castillo emitió 2 tweets que creo que son sumamente interesantes y quiero compartir su contenido con ustedes porque no sé, difícil saberlo, si lo que está proponiendo es un cambio respecto del ideario programa de Vladimir Cerrón. Dice el tuit: Perú no será como Cuba y Venezuela, crecerá con su propia identidad. Es hashtag Pedro Castillo presidente. Perú no será como Cuba o Venezuela, crecerá con su propia identidad, en una fotografía. Pero ¿por qué no vamos a hacer como Cuba y Venezuela? Si es exactamente lo que propone el señor Vladimir Cerrón en el ideario programa. Eso es lo que propone. O sea, si ustedes leen, dice que este es un proyecto socialista de inspiración marxista-leninista, alaba a Rafael Correa como modelo, alaba a Evo Morales, alaba el socialismo del siglo XXI. Entonces, yo creo que se va a parecer mucho, salvo que con este tuit el señor Castillo nos esté diciendo: un momentito, ¿no? Yo soy el militante de Perú Posible que postuló alcalde, ¿no es cierto? Yo no soy miembro, no es militante de Perú Libre, no soy militante de Perú Libre, yo soy invitado y yo tengo otros planes. Pero los voceros de Perú Libre han dicho que no, que lo que está en el ideario programa ni una coma se va a cambiar. Él mismo, en sus primeras declaraciones luego de ganar en Cajamarca, señaló que nada de hoja de ruta, porque obviamente a Ollantumala le tienen un desprecio enorme en la izquierda peruana. Pero no es el único tuit. Luego agrega esto que me parece también muy interesante compartir. Ayer también: vamos a continuar con las cosas que se han hecho bien. Palabra de maestro. Vamos a continuar. Un revolucionario no continúa, rompe, ¿no es cierto? Hay una ruptura, un quiebre, porque la revolución implica cambio. Si no hay cambio, no hay revolución. Pues, ¿no? ¿Qué revolución es esa? Vamos a continuar con las cosas que se han hecho bien. Palabra de maestro. Muy bien. ¿Qué se ha hecho bien? Lo que necesitamos, y lo puse ahí en Twitter, es una lista. ¿Qué se ha hecho bien? Sacar de la pobreza al 20% de la población peruana, ¿se ha hecho bien o mal? O sea, esa es la pregunta. En el año 1998, 99, casi hasta el 2000, el 60% de los peruanos vivían en pobreza. Ahora estamos en 23%. ¿Eso se hizo mal o se hizo bien? Esa es una pregunta. Claro, hay 25 y probablemente con la pandemia lleguemos a 30% de pobres. Por supuesto que hay que sacarlos de la pobreza. Pero, ojo, 20, 30% de los peruanos salieron de la pobreza. ¿Eso se hizo bien o mal? ¿Y con qué modelo salieron de la pobreza? ¿Con un modelo asistencialista? ¿Con un modelo de expropiación de la propiedad privada? No. Salieron con disciplina económica, con un Estado que no gasta lo que no tiene, porque no tiene cómo,
que no se endeuda para no pagar después y hacer perro muerto internacional. No, disciplina. Disciplina y trabajo. Y ese es un sistema que los peruanos entienden. Y premio al que ahorra, al que arriesga, al que invierte, al que le da empleo a otro, que a su vez genera riqueza y que se puede construir una casita, mandar a sus hijos al colegio, de repente, ¿no es cierto?, tener su salud, las cosas básicas. Ver en televisión lo que le provoca ver, si quiere esto es guerra, a mí no me gusta, pero entiendo que a mucha gente le pueda gustar, sin tener un control del Estado que te diga qué es bueno y qué es malo. ¿Cuáles son las cosas que el señor Pedro Castillo dice que son buenas? La vacunación. Y yo me alegro, por ejemplo, que haya dicho él que se va a continuar con la vacunación. Pero yo solamente me pregunto, ¿qué país está vacunando más? En América Latina, olvídense el primer mundo porque ahí no jugamos. En América Latina, ¿está vacunando más Venezuela? ¿Está vacunando más Bolivia? ¿Ecuador está vacunando más? No, está vacunando más Chile, de lejos. Eso lo hace un país serio, que honra sus compromisos internacionales, que no deroga contratos a mitad de camino, ¿no es cierto?, mediante el Congreso. A ese le venden, porque es serio. Un país chico tiene que ser serio, porque si no es serio, no le venden vacunas. Un gran país enorme puede darse el lujo de hacer muchas cosas, pero nosotros no podemos darnos el lujo de no ser serios. Ese es el problema. ¿Va a ser serio, señor Pedro Castillo? Ojalá. Ayer recibió los saludos de un hombre encantador, el señor José Mujica, Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que llevó a su país a la prosperidad y lo gobernó desde la izquierda con sensatez y sentido común, y que jamás se opuso al capitalismo. Hay un famoso video que circula, ayer lo compartí también, donde le dice a un entrevistador: yo al capitalista lo necesito que genere mucho dinero. ¿De dónde voy a recaudar si no es de ahí? ¿Ok? Tiene que ser, dice, el capitalismo es una enfermedad inteligente, como la sífilis. No mata a la víctima. Los necesito. Entendió que la riqueza se genera y se redistribuye cuando hay riqueza. Si no tienes de dónde generar, no hay de dónde redistribuir. Si Pepe Mujica postulara en el Perú, créanme que tendría mi voto, no tengo la menor duda. Porque además su don de gentes, su historia de vida, su filosofía de vida, su trayectoria personal, su sentido republicano, austero, demócrata, lo hacen encantador. Pero ese no es el programa de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón no menciona a Mujica. Esa es la izquierda que él desprecia. Y le manda un saludo afectuoso Mujica a Castillo, pero dice una frase que me pareció genial. La derecha se une por intereses, la izquierda se divide por ideología. Y eso se lo está mandando a Vladimir Cerrón. Pero claro, la izquierda se divide por ideología. En la cabeza de Vladimir Cerrón no caben posturas como las de Verónica Mendoza. Las desprecia, pero las desprecia. Lean el ideario programa. Las peores críticas las reserva para esa izquierda. Entonces, ojo, ¿quién es el autor del plan de gobierno de Pedro Castillo? El publicado en el Jurado Nacional de Elecciones, Vladimir Cerrón. ¿Quién es el candidato presidencial? Pedro Castillo. ¿Lo es? ¿Estos tweets que lanza Pedro Castillo tienen la aprobación de Vladimir Cerrón? Que es su candidato a la vicepresidencia tachado, primer candidato a la vicepresidencia tachado porque tiene una sentencia por corrupción. Y miren que el tema económico aquí es clave, porque no vamos a discutir quién es más corrupto, ¿no es cierto?, si Keiko Fujimori o Vladimir Cerrón.
Una no ha sido todavía sentenciada, y yo tengo mi discusión con el tema de, digamos, queda claro, con el tema de las donaciones de campaña, ¿no? Pero Alberto Fujimori se allanó en los casos de corrupción. Alberto Fujimori y Vladimir Cerrón condenados a la par. A la par. O sea, en el tema de corrupción, ninguno de los dos nos puede vender la lucha anticorrupción. Es absurdo, porque son tal para cual. Los dos son autoritarios, por supuesto que son autoritarios. Los voceros de Cerrón, Castillo, no sé, presumo más Cerrón que Castillo, están inventando procedimientos constitucionales que son totalitarios, que lo único que lograrían sería la vacancia de su presidente por juicio político, ahí sí. El presidente de la República no puede disolver el Congreso, punto, si no es dentro del procedimiento establecido en la Constitución. La vocera del señor Castillo ha dicho que el presidente convoca una asamblea constituyente en 6 meses y automáticamente se disuelve el Congreso. O es muy ignorante en materia constitucional, o nos está anunciando un plan que lo único que va a conseguir es que ese Congreso vaque al presidente de la República por infracción de la Constitución, muy grave, porque es un golpe de Estado. ¿Ok? Entonces, los dos modelos son autoritarios. En 1992, Alberto Fujimori dio un golpe de Estado, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Con otro Vladimiro en esta oportunidad, ¿no es cierto?, que fue su socio en la sombra, que le consigue el apoyo de las Fuerzas Armadas. Acá tenemos un Vladimir también que aparece, que tenemos que saber, en realidad, reitero, ¿quién es el candidato? Porque este Vladimir sentenciado, prohibido de participar en las elecciones por el Jurado Nacional de Elecciones, es el ideólogo, es el que plantea el programa, es el que da declaraciones a la prensa, el que tuitea todo el día, el que nos dice de que nos vamos a morir todo el día. Insulta a los medios de comunicación, me ha insultado a mí, no se ha rectificado, dice que yo lo terruqueo. Ni siquiera ha visto los programas. Eso es lo que nos espera. Entonces, ¿quién es el candidato? ¿Por qué me guío? ¿Por los tweets de Pedro Castillo o por los tweets del señor Vladimir Cerrón? ¿O por las declaraciones de los voceros que son más cercanos a Vladimir Cerrón, sospecho, que a Pedro Castillo? Ojalá que aclare, porque de verdad que no hay ninguna claridad. Ojalá el señor Castillo se pareciera al señor Pepe Mujica, pero hasta el momento se parece mucho más a Vladimir Cerrón. O sea, Pepe Mujica no es Maduro, ¿eh? Ojo. Uruguay no es Venezuela. Ya quisiéramos ser Uruguay. Hay otras cosas. El programa ideario del señor Cerrón habla mucho del éxito de Bolivia. Y se nos dice todo el tiempo, Bolivia le ha ido regio con su programa de nacionalizaciones, estatizaciones. Y claro, al principio las cosas salen muy bien. Al principio tienes un esfuerzo recaudatorio enorme, recaudas bien. Pero después, con el paso del tiempo, pasan cosas. Tengo acá un documento breve para compartir, es más largo, pero voy a escoger algunos párrafos, elaborado por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo del Perú, que compara los planes, lo que se propone en los planes de gobierno de ambos candidatos, está aquí bien claro, ¿no es cierto? Todo lo que propone Perú Libre, estatización, y lo ha dicho el señor Castillo, apropiarse del gas de camisea, el gas de camisea para el pueblo. Muy bien. Y acá están los resultados de la experiencia de Bolivia, que son bien interesantes, ¿no es cierto? Muy bien. Les voy a leer brevemente, porque en 2 paginitas les cuento lo que pasó en Bolivia, lo que está pasando hoy en Bolivia, que es más interesante, y qué impacto tuvo, y por qué comparar las dos realidades es bien engañoso. Las modificaciones realizadas en Bolivia en la década del 2000 tuvieron como principal objetivo
elevar la participación del Estado en la venta y el manejo de los recursos naturales, minería e hidrocarburos, siendo determinante el cambio que se introdujo en su nueva constitución política que señala la propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano sobre los recursos naturales. La propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano sobre los recursos naturales. Nosotros también tenemos la misma, por si acaso, disposición en la Constitución del 93. La nación, o sea, el pueblo, es dueño de los recursos naturales. Determina que será el Estado, en representación del pueblo boliviano, quien administra estos recursos y que las empresas responderán al interés colectivo. Cambia, en cierta forma, la redacción. Nosotros tenemos la misma redacción. El Estado concede a través de concesiones, pero no administra directamente. En el sector minero se estatizaron los yacimientos y en el sector hidrocarburos se forzó a una renegociación. Se forzó. No fue una renegociación, se forzó a una renegociación de los contratos existentes. Además, se dio un cambio en las normas legales en ambos sectores, minas y hidrocarburos, referidas sobre todo al aspecto tributario y a la propiedad. Se establece también que los recursos serán redistribuidos y reinvertidos en la diversificación de todo el territorio. Para que se hagan una idea, hay una serie de creación de organismos estatales que manejaba todo esto, y empresas estatales, y se emite un decreto en minería que señala las causales de reversión de derechos mineros. La carga del sector se conforma ahora por un impuesto a las utilidades de 25% más una alícuota adicional a otras utilidades de 12.5% en función de los precios referenciales, más regalías de ventas entre 5 y 7%, impuesto a remesas, dividendos equivalentes a 12.5%. ¿Ok? Pero no hay empresas privadas acá, todos son del Estado. Muy bien. En hidrocarburos pasó lo siguiente. En hidrocarburos, Bolivia tiene gas y exporta gas a Brasil y a Argentina. Son sus principales clientes. Hidrocarburos. Se refunda la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para controlar toda la cadena operativa del sector: explotación, refinación, transporte, almacenaje y comercialización. Además de ser el ente regulador del sector. Además, se determina que los recursos en boca de pozo son de propiedad del Estado y se establece la prioridad de industrializar. De acuerdo con un experto boliviano, el señor Medichanelli, como resultado de la firma de nuevos contratos de exploración y explotación aprobados en la Ley de Hidrocarburos número 3058 e implementados a través de un decreto supremo llamado de nacionalización, la participación del Estado en los ingresos brutos en boca de pozo se incrementa hasta llegar al 60 a 65%. Parecido a lo que quiere hacer el señor Cerrón, que quiere 70%. Muy bien. ¿Qué pasó? Las modificaciones realizadas resultaron en un pasajero e importante ingreso fiscal para el Estado a costa de menor inversión en exploración, que redundó en serias consecuencias negativas de corto y mediano plazo, tanto para el sector minero y de hidrocarburos como para la economía en general. Las políticas públicas de este periodo privilegiaron la sobreexplotación de los campos descubiertos en el pasado y no se generaron desarrollos nuevos que aseguren la reposición de reservas. Las inversiones se redujeron en ambos sectores, no habiéndose desarrollado emprendimientos nuevos. Nadie invierte, pues. Entonces sobreexplotas todo lo que tienes y ¿saben qué pasa? Se acaba. La producción minera depende básicamente de 3 minas, cuya vida útil terminaría entre el 2026 y el 2028, ante la falta de inversión. En un año, la minería peruana exporta más que la minería boliviana en 10 años. La minería peruana hoy exporta más que la boliviana en 10 años, ¿ok? Para que tengan una idea. En el sector hidrocarburos, la reducción de inversiones no ha permitido la reposición de reservas del recurso,
lo que es una situación grave, ya que desde el 2015 se viene observando la declinación de los campos productores, lo cual a mediano plazo resultará en un problema muy serio para el país. Muestra de ello es que no se pudo cumplir con el compromiso de exportación establecido en los contratos. Tan es así que en 2018 se debió pagar una multa por incumplimiento de entrega, la cual ascendió a más de 100 millones de dólares. Se buscó atenuar esta situación al acordar con ambos países una entrega menor de gas natural desde el 2019 con Brasil y desde el 2020 con Argentina. Los mayores recursos que obtuvo el sector, el Estado del sector, no se explican por la llamada nacionalización del señor Evo Morales, sino por el aumento de la producción. Claro, sobreexplotaron los campos, genios. El aumento de la producción, tanto minera como de gas natural, en la segunda mitad de la década del 2000, debido a la entrada en operación de proyectos mineros que estaban en marcha y al aumento de las exportaciones de gas natural. Esto se sumó a los mayores impuestos, sobre todo al impuesto directo a la producción de hidrocarburos, que regía ya desde el 2005. Y segundo, a los precios internacionales, tanto de los minerales como del gas natural, que se elevaron en el mercado internacional en la segunda mitad de la primera década del 2000. Todas las reformas de corte fiscal y político partidario que se aplicaron en Bolivia dañaron seriamente la estructura institucional. Hay una serie de carencias, superposición de normas, no se respeta la jerarquía de las normas, no hay trabas a la inversión en el sector, poca claridad en la política energética del sector. Ese es el modelo boliviano. Eso es lo que quiere el señor Vladimir Cerrón para el Perú. Sobreexplotación hoy día y mañana nadie invirtió porque no hay trabas a la inversión privada, el Estado no está invirtiendo, nadie invirtió y no hay nada que explotar. Genios. Y tengo datos de Ecuador también que le encantan al señor Cerrón para que vean cómo les ha ido. Y qué pena, porque las curvas suben, ¿no es cierto? Y bajan. Lo mismo nos pasó con Alan García en 1985 y el programa Heterodoxo. Claro, al principio es un festival. 85, 86 al Perú le iba perfecto, inflación cero, macanudo. Lo gastamos todo. El Perú se gastó todo. ¡Ah, qué bacán! Y luego comenzó a emitir inorgánicamente. Entonces, hiperinflaciones. Ese era el esquema de García que dejó al país en ruinas en 1990 con la inflación más larga. Ya Venezuela nos ha ganado, por supuesto, pero con la inflación más alta y más larga del mundo. 1.000.000% de inflación. Tal vez los jóvenes no entiendan, Abel se acuerda perfectamente lo que es entrar a un sitio y que los precios cambien mientras estás en el sitio. Vale 1.000, vale 1.010, vale 1.100, vale 1.000... Todo cambia a toda velocidad. Eso es el Perú. ¿A eso vamos a ir? ¿A la estatización de Velasco? ¿A la hiperinflación de García? Ha dicho el señor Castillo que el Perú no va a ser como Venezuela y como Cuba. Yo lo que quisiera es que no sea como el Perú. Que el Perú no sea como el Perú ya sería bastante. A mí me hace gracia cuando dicen 200 años de gobiernos de derecha, dice Vladimir Cerrón. Ese no vivió en el Perú en los últimos 40 años, ¿no? 12 años de dictadura militar, estatista, la revolución, que no fue más que una dictadura militar, la estatización de todos los medios de producción, perpetuada durante la década del 80 porque Belaúnde no hizo nada por desmontarla, y radicalizada por Alan García. Fueron casi 25 años de gobiernos de izquierda en el sentido de la propiedad de los medios de producción. Desmantelar eso costó una década. Y cuando a partir del 2000, con los buenos precios internacionales del gas, del petróleo y de los minerales, el Perú comienza a crecer y saca al 20 o 30% de su población de la pobreza, ahí llega el señor Cerrón a decir, vamos a hacer Bolivia, vamos a hacer Ecuador, Venezuela, Cuba, lo que se necesita. Creo que va a ganar el señor Castillo, ¿eh? Casi no tengo dudas, estas encuestas creo que son bastante claras.
su mensaje cala, es un mensaje de pobres contra ricos, es macanudo. Y a veces yo creo que los pueblos merecen lo que buscan. No todo el Perú está de acuerdo con que el señor Castillo sea presidente e implemente el programa económico del señor Cerrón. Si todo el Perú estuviera de acuerdo, hubiera ganado en primera vuelta. Sacó apenas el 10% de los votos del padrón electoral, no de todo el padrón, de los 24.500.000 que vamos a votar. 2.400.000 personas votaron por el señor Castillo. Y en la segunda vuelta le va a ir mucho mejor, sin duda, porque solo hay 2 candidatos. ¿Puede ganar? Sí, por supuesto que puede ganar. Y al final, anoche Álvaro Vargas Llosa lo decía, mientras se burlaban de él en las redes sociales, al final no son los más ricos los que sufren, porque se acomodan. Los que no sobreviven a esto son los más pobres. Los que caminan en las carreteras de Venezuela, rumbo a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Bolivia, a Argentina, no son los más ricos. Nunca son los más ricos los que tienen que emigrar. Son los más pobres. Son la clase media que no encuentra un camino. Y lamentablemente eso es lo que representa el ideario programa del señor Cerrón, que yo los invito a leer una y otra vez. No hay forma con ese ideario programa en lo económico. Reitero, en materia de corrupción, los 2 candidatos tienen problemas. Los 2 candidatos son autoritarios en lo político. Los 2 candidatos son conservadores. Lo que los divide es el manejo económico del país, en medio de una pandemia. Ahora, esto de conservadores hay que relativizarlo, porque entiendo que el señor Pedro Castillo sí es una persona muy religiosa, pero el señor Vladimir Cerrón ha dicho que hay que abolir la religión, ¿eh? Está en sus declaraciones. Ojo, así como quiere expulsar a la DEA y no luchar contra el narcotráfico, quiere abolir la religión. Dice, vencer a la derecha es más difícil que abolir la religión. O sea, va a tener que arar duro para abolir la religión, porque creo que ni su candidato lo acompaña en eso. Pero ahí están las declaraciones, no son mías, son de ellos. Vamos a ver. Alan García le ganó, hoy día Augusto Álvarez recuerda que Alan García le ganó la partida a Ollanta Humala en el 2006, pero utilizó a Alan García astutamente a Hugo Chávez, lo provocó. García dijo hay que tener la barriga llena de petróleo para poder criticar, y Chávez salió a insultarlo. ¿Se acuerdan ustedes? El delincuente es usted, le decía. Caimanes del mismo pozo con Toledo, ¿no? Me va a robar el billetico en la cumbre. Todo dijo, ante un Perú que miraba al televisor espantado ante la idea de creer que Chávez iba a ser el presidente del Perú. El resto es historia. O Chávez o el Perú, ganó Alan García. No postulaba ni Chávez ni el Perú. Y al final de cuentas, le volteó unas encuestas muy parecidas a estas, donde Humala iba arriba y García iba abajo. Humala había ganado la primera vuelta. García había entrado con las justas, desplazando a Lourdes Flores. Durante toda la primera vuelta, durante toda la segunda vuelta, Humala iba arriba. García venía de atrás, y al final, tapándonos la nariz, ustedes recordarán, imagínense ustedes decirle a mi generación que vaya a votar por Alan García. Después de lo que habíamos vivido del 85 al 90, el terrorismo en las calles, la hiperinflación, la imposibilidad de tener siquiera luz y agua las 24 horas del día. Tiempos difíciles, tiempos duros. Y tener que ir a votar por Alan García. Recuérdense ustedes que tapándose la nariz, tomando Gravol, ¿no? Con lo que pudieras, ¿no? Pero la amenaza a un Perú mejor estaba ahí, y esa amenaza era Humala. Humala cambió, se convirtió en otra persona, en otro proyecto, ganó las elecciones, y hay que decirlo, no lo hizo tan mal. Keiko Fujimori también tendría que cambiar, ¿no? Porque García cambió. García hizo un gobierno de derecha, no hizo nada parecido a lo que hizo del 85 al 90.
Y acá estamos hablando mucho de Pedro Castillo, pero hay que entender que García, para ganar esa elección, cambió. Él nunca se reconoció como un gobernante de derecha, nunca, pero lo fue. Acá los cambios se tienen que dar en los dos candidatos si alguno de los dos quiere ganar bien. Pero al final decide el pueblo. Vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar de la libertad de expresión, una de las libertades amenazadas en esta campaña. Hay que decir que por ambos candidatos también, aunque los planteamientos de Keiko Fujimori en esa materia ya no son los de antes, ¿no? Pero, digamos, la conducta de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori en materia de libertad de expresión es un espanto, por ponerlo en términos sencillos, y la de la bancada de Fuerza Popular persiguiendo a la prensa durante este quinquenio tampoco es para que merezca un premio, ¿eh? Por el contrario, nos han perseguido duro. Pero Vladimir Cerrón propone simplemente desaparecernos, o sea, es una cosa un poquito más radical. Vamos a conversar con Paola Audaz, víctima en este momento también de una persecución. Permíteme decirle, yo leo los comentarios, a la gente que dice, ¿por qué no hablan de Keiko? Porque de Keiko se sabe todo. Porque lo hemos visto todo. Así es que no necesita contarles nada. Del señor Castillo se sabe muy poco. ¿Y por qué se habla más del señor Cerrón? Porque el señor Cerrón es el que está detrás de todo esto, el ideario, el proyecto, el programa, es el señor Cerrón. Claro. Por eso es recomendable que vayan a la fuente, vaya usted y lea usted mismo. No me crean a mí, vayan a la fuente y lean. Ahora, ¿por qué tenemos que ir a la fuente y leer? Porque el señor Cerrón, para ciertas zonas del Perú, es una novedad. Para otras no, en el centro es muy conocido, en Junín es muy conocido, pero para ciertas personas del Perú es una novedad. Keiko Fujimori, esta es su tercera segunda vuelta. Ya le hemos expulgado, pero miren, todo. Y la conocemos bien. Nadie puede decir que no conoce a Keiko Fujimori, ¿no? Por favor. Hay movimientos, hay marchas que se han hecho contra la señora Fujimori, así que las nuevas generaciones las conocen muy bien. En las que hemos participado, hemos cubierto, hemos ido, hemos protestado contra el indulto, hemos hecho todo. O sea, es curioso, ¿no? Miren, voy a usar el ejemplo de Mario Vargas Llosa porque es una persona más importante, por supuesto, que yo, más relevante, ¿no? Ustedes saben los sapos que se tiene que tragar una persona que ha sido perseguida por Alan García. Alan García le hizo la contracampaña a Mario Vargas Llosa en 1990. Alan García fue el padrino de Alberto Fujimori. Alan García quebró el país, estatizó la banca. ¿Y tienes que pedir que voten por Alan García? Y Mario Vargas Llosa hizo eso, porque no es un hombre rencoroso, pues. Y porque en el fondo lo que quiere es lo mejor para el Perú. Y que Mario Vargas Llosa le pide al pueblo peruano que consideren a la hija del hombre que lo persiguió, es lo mismo, es exactamente lo mismo que el 2006. El hombre que lo persiguió, que lo obligó a adoptar la nacionalidad española, luego del golpe del 92, y ese es un testimonio que Vargas Llosa me cuenta a mí en una entrevista. Yo le pregunté, ¿por qué escogió la nacionalidad española? Porque tenía información muy clara de que si yo regresaba al Perú con una nacionalidad, además de la peruana, podía tener problemas. Problemas muy ciertos, que después lo tuvo Barubipcher cuando le quitaron la nacionalidad peruana. O sea, no era un disparate. Y ese temor lo llevó a aceptar, a pedir y solicitar y aceptar la nacionalidad española, que la puedes tener conjuntamente con la peruana. Y no pierdes la peruana. Durante años, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, a través de la prensa chicha, se dedicaron a denigrar a Mario Vargas Llosa, a denigrarlo. Cuando obtuvo el premio Nobel en el 2010, los insultos de ese mismo grupo se multiplicaron. Pero claro, le habían dado el premio Nobel, ¿qué cosa iban a decir? Hasta hoy, la clase alta limeña lo detesta. Lo detesta. No les cuento, ¿eh? No estoy hablando de la gente pobre. No, no, no. Los más ricos del Perú detestan a Mario Vargas Llosa. Han sido inoculados con toneladas de odio y de mentiras contra él. ¿Por quién? Por el fujimorismo. Y Mario Vargas Llosa tiene la nobleza de decir, no importa.
Esto es lo único que nos queda frente al otro. Entre el comunismo y Keiko Fujimori, ¿qué me queda? Y eso significa que no odia a Keiko Fujimori como se pasaron diciendo los fujimoristas, ¿no? ¿Por qué tanto odio? ¿Se acuerdan que repetían por qué tanto? No, no es un tema de odio, es un tema de qué es lo que más le conviene al Perú. Ya, si ustedes no quieren reconocer la nobleza en eso, bueno, pues ya. En fin. Vamos a la pausa. Así es, Rosa Estamos María. con Paola Sí, Ugaz. vamos a la pausa y volvemos con Paola Ugaz. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Sapago Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre Dios Puerto Maldonado, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, también las plataformas móviles y también el Facebook en vivo y el YouTube en vivo está en este momento. Bien, Rosa María, adelante, estamos ya tratando de comunicarnos. ¿Tenemos ya a Paola? ¿Sí? Un ratito se está enganchando a nuestra señal. Adelante, Rosa María. Muy bien, muy bien. ¿Estamos ya con Paola? A ver, ¿o todavía no? Un minutito, sí, ya estamos en contacto con ella, pero... Claro. Me hace gracia, justo, parece que Augusto Álvarez me está escuchando y me pasa una columna suya publicada el 19 de marzo de este año, que hace referencia a Johnny Lescano y a Verónica Mendoza, que quieren usar el modelo económico aplicado por Evo Morales. Y Augusto dice lo mismo. Se equivocan, Bolivia no es un milagro económico, ni remotamente, ¿no? Hay varios informes sobre esto. Hay una falsa historia de éxito económico en Bolivia que se resume a continuación, la voy a leer rapidito. En ese lapso del 2006 al 2019, los 14 años del gobierno de Evo Morales, 14 años se quedó, ¿ah? En ese lapso, la economía boliviana destacó en la región y alcanzó algunos logros sociales sobresalientes, pero sus resultados fueron en conjunto inferiores a los del Perú en el mismo periodo, sin que nuestro país incurra en fuertes desequilibrios a largo plazo, que serán muy costosos de corregir en Bolivia. Morales estatizó empresas principalmente de hidrocarburos y minería, como lo planteó Verónica Mendoza en el Perú, lo que le permitió controlar los yacimientos mientras reconvertía los contratos de las empresas que habían desarrollado esos campos bajo su propio riesgo, en contratos de prestación de servicios al Estado, con lo que las empresas dejaron de tener incentivos para asumir riesgos de exploración o optimización de los procesos de explotación, y cayeron la inversión en exploración y las reservas de gas natural, lo que ha puesto en peligro la capacidad de Bolivia para reasumir compromisos de aprovisionamiento a largo plazo. Eso es lo que están proponiendo Vladimir Cerrón y sus amigos, ¿no es cierto? Asimismo, la participación del Estado boliviano en otras actividades económicas también fue favorecida por los extraordinarios recursos provenientes de la industria del gas hacia el fisco, pero eso alejó a la inversión privada. A su vez, el gasto social de Morales fue muy agresivo, lo que ayudó a reducir la tasa de pobreza monetaria. Pero esos 23 puntos porcentuales que bajó, de 60 a 37%, de Bolivia todavía tiene 37% de pobres, fueron inferiores a los 35 puntos que logró Perú en el mismo periodo. Además, mediante subsidios en bienes esenciales, controles de precios y un esquema cambiario fijo, se generó un ambiente artificial de mayor capacidad adquisitiva. Hoy Bolivia intenta atraer inversión extranjera, pero sin un nuevo marco para la inversión privada, la salida parece muy difícil debido a la desconfianza en la inversión. Increíble que se quiera proponer un esquema que no trajo mayores beneficios a Bolivia de los que trajo el esquema peruano y que no tiene salida en este momento porque no hay forma de reinvertir en Bolivia.
Muy bien, estamos con Paola Ugaz para hablar de otro tema importante en esta campaña, la libertad de expresión, y de su caso particular, porque Paola Ugaz en este momento es una periodista perseguida por su trabajo, y así ha sido reconocida en distintos foros internacionales, y claro, nos acompaña esta mañana. Paola, muy buenos días, no sé si nos escuchas bien. Paola, ¿nos escuchas? Tenemos la imagen un poco lenta. Abel, no sé si nos puedan ayudar, porque tenemos la imagen un poco lenta, tengo la imagen congelada de Paola Ugaz y no la escucho. Vamos a ver si nos podemos conectar vía telefónica para poder tener el audio, por favor. O volverla a llamar. A veces una segunda llamada ayuda, en mi experiencia reciente en estas conversaciones virtuales. A veces la segunda llamada engancha mejor. Estamos sometidos a la virtualidad, así que tenemos que acostumbrarnos a convivir con ella. No sé si podamos volver a conectarnos. Paola Ugaz tiene en este momento una doble condición. No solamente es una periodista preocupada por la libertad de expresión y por lo que estamos viviendo en el Perú, sino que ya desde hace mucho tiempo, digo yo, está siendo sistemáticamente perseguida por personas vinculadas al Sodalicium, una institución católica que está bajo revisión, hay que decirlo, bajo escrutinio, porque ha sido denunciada, y con razón, y con sustento, y con pruebas, por una serie de prácticas muy alejadas de lo que es el catolicismo. Una serie de prácticas que incluyen la manipulación, vejación, abusos psicológicos, físicos y sexuales de menores de edad y de jóvenes que aspiraban a pertenecer a esa institución. Este trabajo de manipulación, este trabajo de dominación mental, de ausencia de pensamiento crítico, que se reitera en tantas otras organizaciones donde el culto a la personalidad del líder es todo, fue develado en un libro muy importante de investigación en el año 2015 por Pedro Salinas y Paola Ugaz. El libro se llama Mitad monjes, mitad soldados. Es un documento que está en la Biblioteca del Vaticano, porque es un documento importante para entender cómo opera la manipulación y la verticalidad en organizaciones donde el culto a la personalidad sustituye, ¿no es cierto?, la razón de ser de una organización religiosa. A partir de la publicación de ese libro, han surgido más investigaciones. Paola Ugaz estudia desde hace algún tiempo las finanzas del Sodalicium, la riqueza de esta institución, de dónde proviene, cuáles son sus verdaderos propietarios, y esto ha generado ya para ella un ambiente de persecución judicial. Esto empezó con Monseñor Eguren en Piura y ha continuado ahora con otras personas cercanas al Sodalicium, con el periodista, o en fin, una persona que tiene un portal que se llama La Abeja, que ha dedicado una serie de investigaciones contra Paola Ugaz, acusaciones de carácter penal, y también, por supuesto, una acusación de lavado de activos y traficante de litio por un sueldo en expreso, ¿no? Es una cosa de locura. Paola está con nosotros. Ahora sí, ¿me escuchas, Paola? Sí, perfectamente. Es mejor con el teléfono, creo. Ya, bueno, entonces te quería contar que he recibido dos amenazas en redes sociales, una amenaza en la cual me piden Paola, tenemos Paola un ratito. Pablo Butarra. Un ratito, Paola, tenemos un momento, tenemos eco. Sí, tenemos que silenciar el Skype para que no se acople con el teléfono. Claro. El audio de Skype silenciamos y el audio sale por teléfono. Ponle mute al audio del Skype y me hablas por teléfono acá. ¿Ok? Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora perfecto. Pégate el teléfono, por favor, Paola. Gracias. Ya, ahora sí. Ya, bueno, entonces yo he recibido dos amenazas de muerte, una en Instagram que fue el año pasado, donde decían que se venía el Charlie Hebdo peruano, en el cual
a llenarnos de plomo, aludiendo a lo que pasó en Francia contra los periodistas del semanario Charlie Hebdo por haberse metido con la religión musulmana. Entonces querían replicarlo eso conmigo y con Pedro Salinas. Entonces nosotros fuimos a denunciar a la DIRINCRI y una fiscal, la fiscal de la primera Fiscalía Penal de Miraflores, Janet Luz Bernal Loaiza, cerró el caso y no solo dijo que se inhibía de investigar esa amenaza de muerte, sino que lo pasó a Cañete, aludiendo de que ahí lo investigarían mejor, sin darse cuenta que yo no vivo en Cañete, sino vivo en Miraflores. Entonces, esa es la primera denuncia que se cerró. Y luego, ahora, hace un mes y medio, me amenazaron de muerte diciendo de que me iban a ahorcar en la Plaza San Martín. Me merecía ser ahorcada en la Plaza San Martín, un tal Pablo Butarra. Entonces, mi abogado denuncia ante la Fiscalía, mi abogado Carlos Rivera denuncia ante la Fiscalía este intento de muerte y pide que la DIVINDAT, la División de Delitos Informáticos, investigue ese caso. Y nuevamente una fiscal, María Isabel Fau Rabines Briceño, acaba de cerrar el caso diciendo que no ha lugar. Entonces, en estas dos ocasiones, una periodista, que puede ser Pablo Lugaz o puede ser cualquiera, denuncia amenazas de muerte y las dos fiscales cierran el caso. Y por eso me parece preocupante, porque si eso pasa en Lima, digamos, donde estamos más o menos cerca a los medios y podemos contar estas historias y contar estas denuncias, me imagino cómo puede ser a nivel nacional. Estamos realmente vulnerables ante cualquier amenaza de muerte y nadie nos defiende, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera... Bueno, por eso era la razón de esta llamada. Te pueden decir, a mí me amenazan de muerte más o menos interdiario, yo no les hago el más mínimo caso. ¿Por qué crees que estas amenazas son creíbles o que buscan amedrentarte de alguna manera? Lo que pasa es que es una mezcla, ¿no? Desde hace 3 años, a partir de la denuncia de la demanda del arzobispo de Piura, del sodalicio José Antonio Eguren, a la par del hostigamiento judicial que vengo sufriendo hostigamiento en redes sociales, y vienen estas amenazas, ya no han parado. Estamos hablando del 2021 y ya no puedes tomar esto como broma, o sea, usar la palabra Charlie Hebdo a 2 periodistas que hemos investigado, una organización religiosa que se llama Sodalicio, ya no es una amenaza, digamos, de un troll, sino es una amenaza pensada y hecha, digamos, no solo para amedrentar a mi familia, sino para hacer que yo cometa la autocensura, ¿no? Y ya no pueda publicar el libro sobre las finanzas del sodalicio que está muy cerca de ser publicado. Ahora, en el caso de la persecución judicial contra ti, ¿cuántas denuncias penales tienes, por favor, hasta la fecha? Cerradas. Entre archivadas y en giro. Abiertas tengo 2 demandas de difamación agravada, una por Luciano Reboredo, que es el director de La Abeja, donde he dicho que su blog es difamatorio, donde según él se presenta que La Abeja busca elevar el debate nacional, ¿no? Y nuestra respuesta es, bueno, si él quiere elevar el debate nacional, ¿por qué habla de mis hijos? ¿Por qué habla de mi cuerpo? ¿Por qué habla de mí? ¿No? Y además me acusan de comercializar uranio y plutonio con la familia de Morgana Vargas Llosa, ¿no? Esa es una de las demandas. La otra demanda es de difamación agravada, Carlos Gómez de la Torre, que trabaja para el sodalicio, no es sodalite, pero trabaja para ellos, y él me demanda porque me demanda pidiéndome que saque el documental que se llama The Sodalition Scandal, hecho por Daniel Llovera y Seamus Mirodan de YouTube. Entonces, si Paola Ugaz no logra que Al Jazeera saque de YouTube ese documental, yo tengo que pagar con alguna pena. Esos 2 casos son impresionantes y yo no entiendo por qué esas 2 cosas no las archivan de plano, porque son 2 disparates. Y si una amenaza de muerte la archivan de plano. ¿Qué poder tendrán en la fiscalía? No lo sé.
Pero estas dos que están vigentes, estas dos denuncias por difamación, tienen bastante tiempo, ¿no, Paola? Sí, tienen bastante tiempo, ya tienen ya más de 2 años, bueno, imagino que se cruzó la pandemia, ¿no? Pero siguen ahí abiertas, y además la base es endeble, ¿no? La base es que digamos que ellos dicen de que yo he difamado al señor Reboredo. Yo lo único que he dicho es que el post es difamatorio y que cuando hablan de las periodistas mujeres, no se refieren a nuestro trabajo, sino se refieren a nuestros cuerpos, se refieren a que nos dicen somos aparte tontas, somos feas, somos gordas, o sea, digamos, era como una especie de tipificación en general, cómo hablan de las mujeres en redes sociales, cómo hablan de las mujeres en espacios públicos, ¿no? No solo periodistas, sino en general, ¿no? A las mujeres les dicen cosas que no les dicen a los hombres. Y eso es algo que yo no estoy revelando, o sea, digamos, no estoy descubriendo la pólvora, estoy diciendo algo que es verdad, ¿no? Entonces, y por Muy eso bien. me han demandado, Entonces, y por eso un juez ha abierto el caso. Claro, ahora, también tenemos una investigación por lavado de activos, entiendo. Sí, esa fue al comienzo del año. Me han abierto por una denuncia de Luciano Reboredo, basado en lo que publicó el diario Expreso, que me acusó de pitufeo, de lavado de activos, basado en la denuncia del diario Expreso y basado en otra denuncia de Edgardo Palomino Martínez. Me han abierto una investigación en la Fiscalía de Corrupción, ¿no? Que ve el caso de Susana Villarán. En ese caso es más rocambolesco aún. ¿Por qué? Porque allí me acusan de viajes, o sea, por ejemplo, en el tema del pitufeo, yo no estaba en el Perú cuando me acusan del pitufeo. O sea, todos esos chats inventados en Microsoft Word, dicen, no, ven mañana a mi casa, yo te doy la plata, ven, yo te doy mi tarjeta. Yo no estaba en el país cuando pasó todo eso lo que dicen. Y cuando hablan de los viajes de Paolo Ugaz durante la época del año que trabajé en la época de Susana Villarán, dicen de que yo llevaba maletas en Panamá. Yo no conozco Panamá, yo conozco el aeropuerto de Panamá. Yo no he salido del aeropuerto de Panamá, nunca. Entonces, la historia realmente es de cuento, o sea, yo llevo a Panamá con las maletas. Esa historia, ¿por qué no se archiva? Y voy a El Salvador, me encuentro con Gustavo Gorriti, no sé, o sea, digamos, todo eso es absurdo por todos los lados, ¿me entiendes? Y entonces, eso está ahí, y me imagino que lo han abierto para investigar y luego ver que no tiene ninguna base, ¿no? O sea, que hasta a la fecha tienes vigente, además de dos amenazas de muerte que las fiscalías archivan porque no les interesa, aparentemente. Tienes 2 denuncias por difamación, el giro por cosas que no has hecho, y además tienes, hay que decirlo, una investigación por lavado de activos de un asunto que es un sueldo publicado en falso. No fue tan suelto, ¿no? Porque lo pusieron en portada en Expreso. Toda una difamación, un fake news montado, tus supuestos mensajes de WhatsApp escritos en Word, ¿no? Entonces, todo eso, claro, ya es un escenario en el cual tú dices, Paola, se te han prendido, o sea, no hay nada que discutir. Exactamente, y además una de las personas es militante del Partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga, que a su vez, o sea, las 2 personas que me atacan y denuncian es Edgardo Palomino Martínez y Luciano Reboredo. Los 2 han sido candidatos al Congreso por Renovación Popular de López Aliaga, y entonces aquí ya tú te das cuenta que no hay nada, es casualidad en todo este ecosistema de la desinformación contra mí. Yo soy el árbol de la yunza, pero como vuelvo a repetir, yo soy el tubo de ensayo, porque si les liga conmigo, los periodistas jóvenes que vengan detrás a investigar cualquier investigación que tenga organización poderosa, ya no lo van a hacer, porque les va a dar miedo de lo que les pueda pasar. Van a decir, oye, le va a pasar como a Paolo Ugaz, mejor no hacemos nada, mejor ya nos quedamos tranquilos y mejor nos dedicamos a otro rubro del periodismo, ¿no? Y eso es lo grave, y por eso es importante. Y en estos tiempos de amenaza política de ambos candidatos a la libertad de expresión no puede ser más grave, ¿no?
Cuando más solidez deberíamos tener para nuestro trabajo, porque estamos enfrentados políticamente a un plan de gobierno como el de Vladimir Cerrón, donde específicamente dicen que nos van a desaparecer, y donde la Sociedad Interamericana de Prensa es el enemigo, donde los propietarios son los enemigos, donde los periodistas son basura, donde los programas son basura, es bien sintomático que la Fiscalía no le interese investigar amenazas de muerte a periodistas, ¿no? Exactamente, es bien sintomático y bien preocupante, ¿no? Y además, claro, los periodistas no tenemos la culpa de que se haya cruzado las elecciones en el medio para hacer estas denuncias, ¿me entiendes? O sea, tenemos que seguir hablando de esto, porque nuestras libertades están en juego. Y si bien eso no es que afecte, digamos, la vida diaria de mucha gente, sí afectará en el futuro contar historias de lo que se nos va a venir, porque uno de los dos va a salir elegido. Entonces tenemos que salir en esta segunda amenaza, porque sé que en la primera no se pudo, ¿han logrado identificar el origen del mensaje? ¿De dónde sale? No, por eso es que hicimos la denuncia a la dignidad. Porque claro, en este caso, paradójicamente, la policía está con nosotros, nos llaman, nos dicen, miren, si es que la fiscal abre el caso, empezamos las diligencias, en los dos casos. Pero si la fiscal hace lo que ha hecho, no podemos abrir ni una ni media diligencia. Entonces, en los dos casos, los fiscales cerraron de inmediato los casos, de inmediato. Claro, porque están protegiendo la identidad del victimario, que es lo que importa en este caso. Lo que importa en este caso es encontrar quién es el que escribe esos mensajes, de parte de quién, cómo, de dónde salen. Y la DIVIAC lo puede hacer, porque existen la tecnología para encontrar el origen de todos los mensajes. Todo deja rastro, todo tiene IP. Y yo no creo que estos sinvergüenzas sean muy sofisticados, ¿no es cierto?, como para hacer saltar su señal por el planeta entero. Yo creo que no pueden encontrar con cierta rapidez. Exactamente. Sí, se podría, pero si es que la fiscalía haría algo. Pero desgraciadamente, en los dos casos, tanto la fiscal Janet Luz Bernal como la fiscal María Rabines Briceño dijeron no. Yo perdí la esperanza de que pudieran descubrir a alguien hace mucho tiempo, pero más o menos queda claro por dónde vienen. En el caso de Renovación Popular hemos visto durante la campaña un ataque troll espectacular. Yo nunca he visto una cosa así, ¿eh? ¿Qué tal cantidad de cuentas de robots y de cuentas trolls administradas como granjas por Renovación Popular? Tanto así que al lunes siguiente de la campaña, de terminar la primera vuelta, simplemente desaparecieron. Dejaron de pagarles. Entonces ya no tenía sentido, regresarán para las municipales, ¿no? Pero, ¿qué tal equipo de hostigamiento? ¿Ah? Ahora, claro, como uno ya tiene el pellejo duro, ya sabe cómo se maneja. Pero, mira, matarme era una de las cosas más amables que me iban a hacer, ¿ah? O sea, matarme hubiera sido un acto de caridad, más o menos, comparado con todo lo que me pensaban hacer. Y esos son los trolls de Renovación Popular, porque todos estaban a favor de la candidatura de Rafael López Aliaga. No era difícil detectarlos ni reconocerlos, para nada. ¿Puede ser, tú crees que esto sea más, O sea, lo que a mí me preocupa es que la amenaza se concrete. Y eso es lo que te pregunto. ¿Tú crees que esta amenaza pueda concretarse? Es que no se sabe. Por eso es que mi abogado dijo de inmediato tenemos que hacer la denuncia. Me dice, esto no es broma, en este momento, después de 3 años de persecución, no hay nada contigo, es casualidad, Paola. O sea, para Carlos Rivera era... Casualidad no es, yo estoy de acuerdo con él, casualidad no es, esto viene direccionado, ¿no? Sí. Entonces, lo que temo es que en una situación de violencia, y a veces en el Perú las situaciones de violencia se desbordan, esas amenazas se concreten. Sí, bueno, ese era el temor que tenía mi abogado y por eso es que estamos hablando sobre estas dos fiscales que no están defendiendo, digamos, la vida y de una periodista en general, ¿no? O sea, en Lima. ¿Cómo será en provincias? ¿Cómo será en otros departamentos? ¿Cómo será cuando amenacen a otros periodistas? Yo no lo quiero ni imaginar. Y sí siento, Rosa María, toda mi solidaridad con todo lo que te ha pasado a ti en la primera vuelta, pero yo sí me sentí muy afectada de saber
hasta que, digamos, qué lugar de posición llegó Rafael López Aliaga, ¿no? Porque sí, era una amenaza, era una amenaza increíble a la prensa, a la mujer, ¿no? Al trabajo de la prensa y a nuestro trabajo, y ver a tanta gente que votaba por él sin importarle las amenazas que nos estaban haciendo todo el día. Porque si uno entraba en la madrugada en la cuenta de Twitter de este señor, Dios mío, o sea, eran amenazas a mujeres, insultos, RTs, diciéndoles lo peor, deseándoles lo que sea. Entonces, para mí sí fue muy chocante ver a un personaje tan agresivo y tan abiertamente sin filtros, amenazando la libertad de expresión, pero amenazando a periodistas mujeres sobre todo. Y eso creo que ha creado un precedente y ha abierto un hueco negro, porque lo que venga va a ser mucho más fuerte, ¿no? Ha roto como un límite en el cual estamos en peligro nuevamente, la prensa libre, pero siento que con las mujeres hay un ensañamiento especial, y esa misoginia no puede ser permitida nunca más por el jurado de elecciones, por la OMPE, por alguna entidad que tiene que regularlo. Hay que decir una cosa, que el pacto ético electoral, que no firmó López Aliaga, sobre el caso de las periodistas mujeres, no ha hecho nada. Yo ni siquiera yo he puesto en mi timeline algunos ejemplos de los insultos recibidos, algunos ejemplos. En algunos momentos les he tomado tiempo para que la gente se dé cuenta que cada 30 segundos entra un insulto, ¿no? Para que más o menos midan el tiempo, las 24 horas del día. Yo te juro que he aprendido a reírme de mí misma, pero entiendo perfectamente tu preocupación. Y cosas peores, el propio candidato diciéndole a Juliano Oxenberg o ignorante, o a Mónica Delta cosas peores, ¿no? Entonces, yo creo como tú que hay una particular fijación con mujeres que para estos misóginos tienen poder. Y tienen poder, son mujeres empoderadas. Y eso no lo pueden soportar. No lo pueden soportar. Y sus seguidores tampoco. Y eso es lo que tienen que destruir. La posibilidad de que una mujer tenga pensamiento crítico, opine, hable, denuncie, presente información. Eso no lo pueden soportar. Con las justas lo soportan con los hombres, con las mujeres es insoportable. Y ese es el mensaje lo que nos han dado en esta campaña. Sí, claro. Por ejemplo, Philip Butters diciendo: Paolita, ni tus órganos valen 10.000 soles. Aludiendo, por supuesto, al sueldo que recibí hace, 7 años cuando estuve en la Municipalidad de Lima. O sea, como diciendo, ni tus órganos valen eso. O sea, es como, claro, porque como soy tonta, bruta, no sé, ¿me entiendes? Perdóname, todo eso tiene el señor Correct diciendo que me da 50 céntimos para que me vaya al carajo. Exacto. En televisión nacional. Exacto. O sea, es eso. O sea, las mujeres tenemos que ser las tontas, las sumisas, las que no podemos decir nada, las que no podemos reclamar, las que tenemos que quedarnos calladitas, ¿no? Y eso es muy fuerte, es muy preocupante por las que vienen, porque como dices tú has creado pues una respuesta fuerte. Juliana o yo tenemos algo de experiencia, tenemos experiencia en esto, pero las jovencitas que vienen atrás ven con terror lo que está pasando, y no creo que mejore. No creo que mejore, pero creo que las que vienen detrás nuestros son más fieras, así que van a tener que sufrir bastante los que se quieran meterse con nosotras, la verdad. Van a sufrir bastante. Y vienen tiempos duros. Paola, tú has escuchado a Mario Vargas Llosa, ayer a Álvaro Vargas Llosa. Vienen tiempos duros para la prensa, sea quien sea el que gane. Pero también crees que podríamos, desde el punto de vista de la libertad de expresión, estar un poco mejor con Keiko Fujimori, un poco mejor, o esto va a ser espantoso en cualquier caso? Yo creo que se vienen tiempos recios para gane quien gane. La semana pasada viajé a Cajamarca para hacer la cobertura, a una entrevista a Pedro Castillo, y realmente sí, la prensa, hablar con la prensa no es una prioridad del candidato Pedro Castillo, ¿no? No está en sus... Y felizmente tuvimos la suerte de haber viajado hasta allá y conseguir la entrevista, pero no fue nada fácil conseguir la entrevista. Siento que el problema ahí es que
la prensa es como una piedra en el zapato, gane quien gane, y lo que sí me parecería importante son iniciativas en las cuales los dos candidatos hablen de democracia, ¿no? O sea, que nos digan, vamos a respetar la libertad de expresión, vamos a quedarnos solo 5 años, Ambos son autoritarios. Ambos tienen un talante autoritario. Ambos nacen de una vertiente autoritaria. Uno por Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori por su padre y por lo que ella misma ha hecho contra la libertad de expresión en el último quinquenio. Ambos tienen serios problemas con las libertades fundamentales en general y sobre todo con la libertad de expresión. Entonces, pero claro, como tú dices, ojalá podamos sentarnos y que ambos hablen de democracia. Claro, para mí es el tema democrático, tienen que decirnos, vamos a respetar las libertades de expresión, ya vamos a quedarnos 5 años, vamos a respetar el lugar de la memoria, o sea, siento que allí, o sea, tienen como varios vacíos que tienen que llenar y todavía no los han llenado, ¿no? O sea, no los han llenado en absoluto. Como la novela, ¿no? Se vienen tiempos recios, ¿no? Se vienen tiempos recios para la prensa. Esa es una frase de Santa Teresa y del título de la novela de Vargas Llosa. ¿Cuándo sale el libro? Todo el mundo pregunta eso. ¿Para la Feria del Libro estará? Estamos justo viendo eso. Esperamos que, no sé si en agosto este año. Es que depende del abogado, que es el que, es que están, no creas, ellos no son muy optimistas de lo que venga, entonces están como peleando para que esté todo bien puesto, ¿no? Claro, el tema acá es que este es uno de los casos más curiosos de la publicación de un libro que no ha sido publicado, pero que su autor está siendo perseguida judicialmente. Y no por un libro que no ha publicado, porque no podrían perseguirla por eso, sino para evitar que publique el libro. Exacto. Sí. Es un caso muy curioso, la verdad. Soy el árbol de la yunza. Soy el árbol de la yunza para no publicar el libro. Pero el árbol está bien paradito. Yo no entiendo, porque si fuera por mitad monjes, mitad soldados, perseguirían a Pedro Salinas. Claro. Pero después de que Pedro sale de la persecución organizada por Monseñor Eguren, tú eres la yunza. Y eso es lo que yo todavía no entiendo. Sí, exacto. Yo aparte soy mujer, ¿no? Soy mujer y me estoy tocando temas de dinero, entonces es la mezcla perfecta para seguir pues persiguiéndome, ¿no? Gracias. Bueno, Paola, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Hace días te queríamos invitar, pero por razones electorales el tema estaba un poco más en la cobertura de las candidaturas al Congreso y simplemente nos tuvimos que postergar este tema, pero es un tema muy importante, porque el día que ustedes se queden sin periodistas, no van a estar informados, ¿no es cierto? Y cuando no estén informados, no van a poder tomar decisiones democráticas. Así que cuiden un poco a sus periodistas, por favor, antes de que las amenazas que se cierren sobre nosotros se concreten. Muy bien, Paola, toda mi solidaridad y adelante esperando que estos juicios se archiven y que la fiscal, lo único que se les está pidiendo a la fiscal es que permitan que la policía investigue de dónde vienen estas amenazas. Si queremos combatir las amenazas, tenemos que saber de dónde vienen. Si la policía lo investiga y tenemos identificados a los autores, es mucho más fácil nuestro trabajo. Y eso es lo único que estamos pidiendo. Exactamente. Bueno, y además, en estas ocasiones sí sería bueno tener una suerte de club, unión, sindicato, lo que sea, de periodistas exigiendo a los dos candidatos lo mínimo para hacer nuestro trabajo, libertad de información, porque si no, de verdad que la cosa va a ser muy dura en los próximos 5 años que vienen. Así es. Muy bien, muchas gracias a Paola por estar con nosotros. Nos vamos despidiendo, a ver, a las 9:17 de la mañana. Sí. Y, Rosa María. Sí. Ayer salió una noticia, y no sé si se habrá investigado bien, que el señor Castillo tenía una empresa, y lo iban a denunciar. Nuestros oyentes preguntan si eso procede a estas alturas. A ver, vamos a explicar dos cosas. Yo no he publicado esa noticia, no le he dado cobertura, porque no tengo ninguna posibilidad de darle corroboración. Hasta ahora,
Nadie ha podido corroborar esa información. ¿Ok? Por eso no la puedo difundir. Ahora, en el supuesto negado de que el señor Castillo hubiera ocultado información en su hoja de vida relevante para ser elegido presidente de la República, se puede presentar una acción y es primera instancia el Jurado Electoral Especial, segunda instancia el Jurado Nacional de Elecciones, el que tiene que tomar la decisión. Sin embargo, y simplemente adelantando una opinión, porque yo no soy juez, no creo que sirva para sacar a una persona de carrera. ¿Por qué? Porque lo hemos explicado varias veces. El derecho a la participación ciudadana es un derecho superior, ¿no es cierto?, al de la omisión de una declaración administrativa. Entonces, sí creo que la omisión en una declaración administrativa es seria. Hay un delito que se llama falsa declaración en administrativa. Pero en este caso, probablemente no sea una falsedad, sino una omisión. ¿Ok? Y segundo, hay que comprobar que sea verdad. Hasta ahora el señor Pedro Castillo no ha dicho una palabra sobre el tema, no hay corroboración alguna de que esta empresa exista, de que sea su gerente general, de que se dedique a la construcción. Se emite todo el tiempo un nombre y un DNI en SUNAT, pero nadie tiene la corroboración de esto. Y como ustedes verán, ningún medio serio ha publicado esa información, porque nos ha llegado a todos. Pero por no redes podemos sociales. corroborar su veracidad. Entonces, a nuestros oyentes que dicen, ¿por qué no publicamos? Porque no publicamos mentiras, pues. Entonces, tenemos primero que corroborar que esa información sea cierta. Hasta la fecha no tenemos ninguna corroboración, lo que parece indicar que es falsa. Estamos más bien buscando la confirmación de que es falsa para desmentirla, pero no somos el único medio que esté en eso. Así que tranquilos todos. Así es. Esa es una de las preguntas que se ha en el repetido. supuesto negado de que fuera verdadera, el Jurado Nacional de Elecciones tendría que emitir una resolución y esa resolución siempre va a ser favorable a la participación política. Miren, sacar candidatos de carrera en primera vuelta fue uno de los peores errores del Jurado Nacional de Elecciones en el año 2016. Jamás debió haber sacado a Acuña y a Guzmán, sobre todo a Guzmán. Pero porque Acuña sí fue una resolución por unanimidad y efectivamente la dádiva fue clara y manifiesta. Pero en el caso de la segunda vuelta, nunca ha pasado que un tribunal electoral saque a uno de los dos candidatos en segunda vuelta de carrera. Eso no va a suceder. Muy bien, nos tenemos que ir. Así es, Rosario. Nos vamos y pedirle a todos, pues, que yo siempre les recomiendo, vayan a la fuente, lean ustedes mismos, analicen ustedes mismos. Sí, porque la gente cree, le estás haciendo campaña. Nadie está haciendo campaña ni a favor de uno ni en contra de otro. Simplemente vayan y lean los planes. Lean los planes. El programa económico de Keiko Fujimori es muy deficiente. O sea, no crean que es un gran programa, innovador. No. Es el status quo. No es un buen programa, es deficiente. Y además ofrece cosas que ni siquiera puede financiar. Ese no es el problema. El problema es que el otro programa plantea un modelo fracasado en América Latina. Probadamente fracasado en América Latina. No hay ningún milagro boliviano, ni tampoco ningún milagro venezolano ni ecuatoriano. Eso es el hambre. Entonces es bueno que lo sepan. Ahora, si ustedes quieren votar por el hambre, ¿yo qué puedo hacer? Yo no me meto a marcar el voto con ustedes. Cada uno es dueño de su destino. Cada uno decide lo que cree es mejor. El problema es que estas decisiones colectivas, ¿no es cierto?, someten a la minoría a los designios de la mayoría. Y a veces la minoría sufre pues bastante, ¿no? Solamente dejamos constancia de nuestro sufrimiento si es que nos sometemos a un programa económico del modelo boliviano. Nada más. Así es. Y sobre todo también les invito a que escuchen a los voceros, porque hay que felicitar a los voceros que son muy honestos, que están diciendo lo que piensan hacer, ¿no? También hay que tomar en cuenta eso, escuchen directamente ustedes mismos a sus voceros que se están presentando en varios medios de comunicación. Voy a tratar de invitarlos, no sé si aceptarán invitación. El señor Vladimir Cerrón dice que va a desaparecer la religión. Bueno, si ustedes votan por ellos, después cuando quieran desaparecer la religión, no nos digan que no les advertimos, porque fue lo que dijo, no lo dije yo. El señor Castillo es un hombre muy religioso, eso sí lo sabemos.
el día de la primera vuelta hizo una oración, es un hombre evangélico, de familia evangélica, de un grupo muy antiguo, de los nazarenos, muy antiguo, muy bien. Pero el señor Vladimir Cerrón no. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el plan? ¿El de Cerrón o el de Castillo? Castillo no ha publicado nada, ni una línea. Solo tenemos el plan de Cerrón y las declaraciones de Cerrón. ¿De qué cosa me puedo guiar? O sea, si la vocera dice que va a disolver el Congreso, si el vocero dice que va a expulsar a la DEA, si el otro dice que va a desaparecer la religión, y el otro dice que se quieren quedar, que la izquierda se tiene que quedar para siempre en el poder, yo no lo he dicho, pues lo dicen sus voceros, que culpa tengo yo de su honestidad. Nos están contando Sí, pues de que vamos a morir, nada más. son muy honestos, dicen lo que piensan hacer, ¿no? Y eso hay que agradecerles, ¿no? Porque todos tenemos que escucharlos con atención y ver qué decisión tomamos, ¿no? O sea, Tenemos... ¿De qué te vas a morir? Muchas gracias, doctor. Le agradezco. El señor Cerrón es médico, entonces está acostumbrado seguramente a hablar con sus pacientes con total honestidad, ¿no? Entonces les cuenta de qué se van a morir. Bueno, esto es igual. Nos están contando de qué nos vamos a morir, nada más. Ahora, ¿no te gusta saber de qué te vas a morir? Ah, bueno, no sé, cambia el canal, porque acá sí te vamos a contar qué dice el plan del señor Cerrón. Si lo he escrito, el ideario programa que está publicado, lo he escrito para que lo lean. No lo he escrito para cumplir el requisito, ¿no? Lo he escrito para que ustedes lo lean, para que lo conozcan bien, bien conocido, antes de votar por él. Así es, Rosa María. Bien, nos tenemos que ir, Rosa María. Son las 9:24 y es Día Mundial de la Tierra. Hay que recordarle a nuestros oyentes que hay que cuidar mucho nuestra tierra. Así que nuestra tierra, así es. Hasta mañana, Abel. Hasta mañana, cuídense mucho. Chao, chao, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.